Iniciativa francesa de la Alianza para la Amazonía. Entre tanto, los focos de calor e incendios continúan devastando bosques en la Chiquitanía boliviana y la rotunda negativa de la declaratoria de desastre nacional tiene su corolario con la elaboración de un plan post-incendio. Una que es la etapa de la emergencia, que es el apagado de los diferentes focos de calor. Se ha tenido un importante avance, pues el objetivo es llegar hasta apagar todos los focos de incendio. La segunda etapa ya se ha iniciado el día de hoy con la reunión del presidente Evo Morales. Se están definiendo las prioridades, se están definiendo los temas urgentes, pero también medidas a mediano y corto plazo, las cuales se tendrá que ir planificando desde el Ministerio de Planificación, desde el Ministerio de Medio Ambiente, porque todo el tema de recuperación, restauración de la Amazonía implica atender diferentes factores. El tema de reforestación, el tema de recreación, el tema de incluso reinserción de ciertas especies que han sido afectadas en el lugar de los incendios. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo a Carlos Cordero, docente, investigador, analista político. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto estar acá compartiendo pues este espacio con el público de Televisión Universitaria y de tu programa, por supuesto. Gracias, Carlitos. También está Marcelo Silva, también docente universitario, politólogo, acompañándonos también esta noche en el Jaque Mate. ¿Cómo estás, Marcelo? Jimena, para mí siempre es un privilegio, Carlos, un placer compartir este espacio contigo. Bueno, lo que un partido no comunica, lo que propone, cuando un partido no está en los medios y que además no se relaciona con los ciudadanos de forma constante, es una organización, dicen, que no cumple su rol democrático. Las campañas electorales constituyen un conjunto de nuevas oportunidades y desafíos para los partidos políticos y los candidatos. Estamos a 34 días de las elecciones generales y los acontecimientos, los últimos, han ido dando un golpe de timón en la mayoría de las estrategias de campaña. ¿Cuál es tu lectura con relación a todos los acontecimientos que se han ido dando en el último tiempo y que han desviado la atención de los estrategas, marqueteros políticos de los diferentes candidatos? Pues mira, los partidos políticos diseñan una estrategia para encarar adecuadamente la campaña, desde su punto de vista, desde su ideología, de acuerdo también a los recursos con los que disponen, de acuerdo al tipo de candidato que tienen, al tipo de organización política que tienen, y también toman en cuenta algunos eventos en el proceso electoral, contingencias. Y como felizmente esto es política, y en política todo puede ocurrir, en estas elecciones 2019 hay dos eventos que marcan fundamentalmente este proceso electoral. Uno es la ilegitimidad de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, que comenzaron esta campaña electoral burlándose de la voluntad ciudadana. En primer lugar, nos llevaron el movimiento al socialismo, Evo Morales y Álvaro García como jefes de campaña para modificar la constitución política del Estado y así habilitarse constitucionalmente. Y después lo que ocurrió, que Evo y Álvaro desconocieron los resultados del referéndum constitucional, entre otras cosas cuando nos farreamos 160 millones de bolivianos, que podíamos haber invertido todo ese dinero en prevenir este desastre de la Chiquitanía. El otro elemento es este fenómeno del acontecimiento de la Chiquitanía, que no estaba en el cálculo de ninguna estrategia de campaña y por supuesto muchísimo menos en la campaña de Evo Morales. Por eso ha tenido que reaccionar, todos los candidatos lo han hecho, y este efecto de los incendios en la Amazonía, la Chiquitanía, el desborde que hay, el mal manejo, la reacción poco oportuna que ha tenido el gobierno, y todavía con algo incomprensible que estamos viendo como consecuencia, que distintos sectores de la sociedad le están pidiendo que declare desastre nacional y que derogue una serie de normas que han permitido este tema de los chaqueos, además con gente con muy poca experiencia en hacer eso, o sea, con recientes colonizadores de la Chiquitanía y la Amazonía. Entonces, estos dos elementos, primero la ilegitimidad de la candidatura de Evo y Álvaro, y segundo el tema de los incendios, han sido dos elementos
que han marcado estas campañas, ¿no? Y como te digo, han reaccionado a su modo, tratando de, uno, minimizar el efecto de los incendios o aprovechar este efecto de los incendios en la Amazonía, las candidaturas, y el que más protagonismo ha intentado, porque además es su responsabilidad, es la responsabilidad del gobierno tomar previsiones y responder oportuna y eficientemente a los desastres naturales. Y eso no lo ha hecho Evo Morales, ni el movimiento, ni el partido de gobierno, a pesar de que tenemos compartiendo la imagen con el señor presidente, y él se muestra como tú lo ves en esa imagen, como preocupado, involucrado en el lo que no queda muy evidente es que decisiones tomadas por el gobierno del presidente Morales en buena medida son los que han provocado estos incendios en el oriente. Gracias, Carlos. ¿Cuál es tu opinión, Marcelo? Porque bueno, el incendio de la Chiquitanía, que cobra la expectativa no solo nacional sino internacional, porque se ve la afectación de más de 2 millones de hectáreas, ha provocado en este caso acciones de Evo Morales. Lo vemos con el overol azul intentando apagar el fuego, acompañado de una buena cantidad de camarógrafos. Bueno, él está como candidato, pero también es presidente y estuvo acompañado de todo un aparato estatal en este caso. No, sin duda. A ver, sin embargo, hay que contextualizar un poco cómo se viene la campaña electoral y cómo desemboca en el tema de la Chiquitanía. Es una campaña muy magra, yo diría, ¿no? En los objetivos, por ejemplo, que tú planteabas al inicio, ¿no? Que sí, la posibilidad, y todo. exactamente, ¿no? Las campañas electorales, más allá de poder promocionar a tu candidato, son excelentes oportunidades para comunicar a la opinión pública diferentes propuestas y alternativas en el escenario de un menú electoral que en este caso es parafernálico. Tenemos 9 partidos que van a presentarse para las elecciones del 20 de octubre. Pero hay elementos estructurales que han hecho que esta campaña sea magra, ¿no? El primero es el tiempo, ¿no? Ha habido una necesidad política para obligar a una ley de organizaciones políticas a que establezca unas primarias sin sentido, sin razón, sin planificación, para precisamente alargar el tiempo de campaña electoral. Caramba, Carlos Mesa anuncia su candidatura el 6 de octubre del año pasado. El presidente Morales anuncia su candidatura a finales del 2016. El Congreso del MAS dice: Morales es nuestra primera alternativa y va a ir él como candidato. Entonces tienes candidaturas de bastante tiempo, ¿no? Bastante largas. Claro, mira, fíjate, solamente voy a comparar, haciendo un poco de política comparada, con las PASO argentinas, ¿no? Que son las primarias argentinas, ¿no? Se llevan 3 meses antes del proceso electoral. No es necesario llevarlas mucho más tiempo. Pero acá hemos tenido prácticamente 7, 8, 9 meses, ¿no? Del inicio de campaña para primero las primarias y luego enfrentar este proceso electoral. Imagínate ese largo tiempo, ¿no? Los partidos han tenido, por supuesto, que guardar su artillería, ver que no lleguen a su techo, ser bastante cautelosos, dosificar los elementos de campaña por estrategia, porque no te vas a gastar todo de un lado para el otro. Y coincidentemente creo que han decidido guardar lo mejor para la última etapa de la campaña. Y eso me parece que van a ser las últimas 3 semanas antes de la elección, ¿no? O sea que eso ha hecho indiscutiblemente que sea campaña muy dosificada, muy cautelosa en el ámbito de propuestas, no en el desplazamiento. Indudablemente el movimiento al socialismo ha tenido una ventaja avasalladora en relación a las otras candidaturas, porque tiene todo el aparato estatal movilizado para la realización de la campaña. Eso sin duda alguna. Pero en el tema, por ejemplo, de proponer a un candidato, el movimiento al socialismo incluso ha sido muy magro. En esta campaña, la gestión política, la gestión gubernamental y la gestión económica sobre todo, ha estado encima del candidato. A Morales prácticamente lo han blindado, ¿no? La propuesta del MAS no es Evo Morales en este momento, si te das cuenta. La propuesta es la estabilidad económica, la gestión económica, esa es la principal bandera. Imagínate tú la diferencia con otras candidaturas. Pero hay otro tema estructural también y que no es bueno dejarlo de lado. Es la falta de oxigenación al sistema de partidos y al sistema político en general. Tienes un candidato presidente que está 14 años en gestión de gobierno. Entonces, vaya que hace falta una oxigenación de propuestas. Vamos a la acera del frente y tienes actores políticos que están 30 años en el escenario político. Hombre, es decir, tienes... Pero uno de los candidatos es legítimo, es ilegítimo, los otros están
cumplan con la legalidad? Hay un 21 de febrero, por supuesto, que te marca... ¿Tú reconoces la legitimidad de Evo Morales como candidato ahora? No, o sea, a ver, el gran tema es de que hubo un 21 de febrero, y ese 21 de febrero tiene que haberse respetado. Si Evo Morales, y siempre lo he mencionado además de manera pública, si Evo Morales quería ir a una nueva repostulación, tenía, y además que estaba en su derecho, debería haber convocado a un nuevo referéndum. El camino incluso que llevó Chávez, y lo hizo exitosamente. Ahí en Venezuela nadie le dijo a Chávez no, que Bolivia te dijo no, que Venezuela te dijo no, ¿verdad? Chávez te gana un segundo referéndum, haciéndolo mejor, le cambia de estrategia y puede ir a la repostulación. Pero la chacanchada de he perdido la cancha y ahora modifico eso, no es válido, no es legítimo, más allá del resultado que pueda tener el proceso electoral. Comunicacionalmente, también pueden haber estrategias que pueden tener un alto costo político. Pueden haber unos cálculos políticos de los asesores que al final tienen hasta un efecto adverso, de pronto tienen un efecto boomerang. ¿Qué efecto puede causar ver al presidente Evo Morales actuando, pero con un overol azul, con todo un grupo, un equipo de camarógrafos, llegando en los momentos? ¿Qué efecto puede causar? Mira, es muy ambiguo el resultado, ¿no? Porque hay gente que deplora que eso haga el presidente porque es utilizar una tragedia con fines políticos, y también hay gente que aplaude porque ve al presidente como que involucrado con los problemas, pero además es una persona que se pone el overol. Alguien diría, habría que medir eso con las encuestas, y no sé si las encuestas realmente pueden medir eso, porque ninguna encuesta va y pregunta, ¿usted cree que el incendio de la Amazonía va a afectar la popularidad de Evo Morales? Creo que no hay ninguna encuesta que haya hecho esa pregunta. Lo que se ha hecho es las encuestas que estaban planificadas, como la de Tu Voto Cuenta, que ha intentado, que ha sido censurada por el Tribunal Supremo Electoral. Una encuesta hecha por las universidades bolivianas, entre las que está la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, yo creo que es muy difícil medir en este momento el impacto que podría haber tenido este tema. Lo que se miden son otro tipo de efectos que pueden presentarse en el quehacer de las campañas. Te diré uno de ellos. Yo concuerdo plenamente con Marcelo cuando reconoce, y además, el uso de los bienes del Estado y el uso excesivo de la propaganda que está haciendo el presidente para tratar de limpiar una imagen deteriorada. Ya la gente le ha dicho, ¿y qué tal si gastamos todo lo de la comunicación en publicidad y lo invertimos en mejorar los hospitales, luchar contra el cáncer o remediar el ecocidio de la Amazonía, en vez de estar tratando de convencernos por televisión, por todos los medios, de que hay un gobierno preocupado por lo que está ocurriendo en el país? Es contradictorio porque sí, evidentemente los estrategas del gobierno están gastando muchísimo dinero, están gastando ese dinero tratando de persuadirnos de que Evo Morales ha generado estabilidad, de que tiene preocupación por los problemas del Estado, pero en realidad hay un efecto boomerang. Una de las cosas que genera un efecto boomerang es la guerra sucia, la guerra negativa, la descalificación. Los estrategas del movimiento al socialismo se equivocaron en hacer una guerra negativa contra Carlos Mesa, porque lo que hacen es, en el fondo, la guerra negativa, cuando tiene un promotor, en este caso el que lo promueve es el poder, la gente reacciona contra el poder, ¿no? Y yo me atengo a lo que va a ocurrir en realmente el día de las elecciones, más allá de las encuestas, y vas a ver, yo creo que se va a producir un efecto boomerang. Con relación a las acciones, declaraciones, ahora hablemos de todos los candidatos, especialmente de los tres que se los ha visto más visibles en este tema. ¿Cuánto bien hace estar en el lugar, dar declaraciones, como lo ha hecho Carlos Mesa acompañado de Pedraza, o también el silencio de Óscar Ortiz en su determinado momento?
Yo diría que en general los tres han sido bastante cautelosos, ¿no? Porque el tema de la chiquitanía, de los incendios, más allá de ser una tragedia y una desgracia, en el fondo te lleva a un debate fundamental, que es el tema de la ampliación de la frontera agrícola, la autorización de desmontes, que es un tema que implica a muchos actores. Y actores, por supuesto, tú los has mencionado a dos candidatos, fundamentalmente, yo diría a los tres, Morales, Ortiz, Mesa, que tienen que ser bastante cautelosos. Mira, la anterior semana hubo una asamblea de la cruceñidad, y el comité cívico sacó el tema, y yo te puedo decir que primera vez en una discusión de comité cívico donde afloraron las diferencias. A ver, tú puedes en este momento proponer electoralmente, sin pelearte con los sectores poderosos de Santa Cruz, agroindustriales, empresarios que tienen una excelente relación hoy día con el gobierno, excelente relación, ¿no? Y que son la cuna de Ortiz, que son la cuna de la candidatura de Ortiz. ¿Quién fue Ortiz? Por supuesto, ¿no? Puedes prometer abiertamente o puedes lanzarte abiertamente a una propuesta 100% medioambiental que te cierre la posibilidad de la ampliación de las fronteras agrícolas. No, te vas a tener a ese grupo en contra automáticamente, ¿no? Haz lo contrario. Haz una propuesta de ampliación de fronteras agrícolas, haz nuevamente un proyecto de políticas públicas que autorice desmontes. Te vas a tirar a la gran cantidad de sectores de clase media, urbanas, que tienen una conciencia medioambiental muy fuerte y que son las que hoy están precisamente reclamando acerca de esa tragedia. Por eso yo creo que ha sido muy cauteloso, ¿no? El presidente Morales, más allá de la acción, no se ha referido, y me parece una omisión tremenda, después de 14 años de gestión, a cuál va a ser el horizonte de visibilidad en el tema de esas políticas. No he visto una propuesta clara en la candidatura de Mesa. Es más, Mesa también ha sido muy cauteloso, ha ido ahí apuntando cierta responsabilidad, pero ahí nomás se ha quedado, muy fiel a su estilo titubeante. Y Ortiz, por supuesto, ha querido ir por la línea de el que aquí no estoy. ¿Por qué? Porque obviamente en este momento no le conviene siquiera pelearse con sus sectores que lo patrocinan, y mucho menos, ¿verdad?, tratar de mostrar una distancia, aunque lo ha estado haciendo por estrategia de campaña en este último tiempo, con el gobierno con quien ha estado empanadeando hace muy poco tiempo. Carlos, ¿quieres decir algo sobre este tema? No, yo diría, sí, agregar por supuesto algo como que son distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Iglesia Católica Boliviana, que tiene un ascendiente muy grande, sumado a otras iglesias que han sacado un comunicado censurando exigiendo responsabilidades por el ecocidio de la Amazonía, ¿no? Pues han sido muy claros y muy contundentes. De la misma manera, es absolutamente también cierto que hay distintas organizaciones de la sociedad civil que están en la misma línea, haciendo responsable a Evo Morales y al gobierno del Movimiento al Socialismo de la tragedia en la Amazonía. Y por supuesto el gobierno haciendo todos los esfuerzos comunicacionales para tratar de lavar su imagen, y las encuestas reflejan muy poco de aquello. Y añadir también algo a los comentarios de Marcelo, cuando él hace una especie de reclamo de que hace una campaña magra, escasa, pobre en la traducción, de que no ha habido propuestas. Fíjate, todavía no es el tiempo de hacer una propuesta. Varios candidatos de oposición, entre ellos Carlos Mesa, ha tenido que estar defendiéndose de los ataques del gobierno, porque es el gobierno el que lo ha llevado a intentar un juicio por Quiborax, por el tema del litio, a esta empresa chilena. Una diputada del Beni, ¿cómo se llama? Susana Rivero, ¿no? Ha intentado vincularlo con el narcotráfico a partir de la venta de un departamento de Carlos Mesa. Y Carlos Mesa ha tenido como candidato que estar dando explicaciones de todo aquello. Tiene una investigación por PAT también, ¿no? O sea, también, claro. Sí, por ejemplo,
O sea, mientras estás ocupado tratando de defenderte de acusaciones que no han sido probadas, ¿qué tiempo tienes para hacer propuestas, ¿no? O sea, tienes que responder a la guerra sucia, es decir, y de repente la mejor manera de responder ha sido, mejor me quedo callado y no entro en entro en el juego del gobierno. Y por otro lado, este proceso electoral adicionalmente ha tenido una enfermedad que la hemos llamado de muy diversas maneras, que es la fetichización de las encuestas. Hoy nos las pasamos debatiendo las encuestas, los números, si es 25, si es 35, si es 31, si la ficha está bien, si la ficha está mal, y olvidamos temas de fondo. Olvidamos los hechos de corrupción, olvidamos la ilegitimidad de algunos candidatos. Evidentemente no podemos pasar a las propuestas, ¿sí? Porque es más importante debatir las encuestas. Lo urgente que lo importante, bajo esa misma dinámica. Así es. Siempre. ¿La gente cree en las encuestas? Eso te pregunto porque, bueno, después de todo lo que ha ocurrido con el incendio en la Chiquitanía, donde se esperaba, no sé, de alguna manera, alguna respuesta del ciudadano, porque el ciudadano, me imagino, que debe comprender que una forma de repudiar también una acción o una omisión es a través del voto, no solamente salir a las calles. Tú tocas un tema muy espinoso, porque primer elemento, ¿no? Los bolivianos teníamos una conciencia nítida de que todos los problemas de correlación de fuerzas políticas se definían por el voto, ¿no? Primer elemento que ya está seriamente dañado, ¿no? Es decir, no creo que hoy día exista la certeza, pese a la muy buena voluntad de la gran mayoría de la población boliviana, de que el voto sea la última instancia. Grave error para un sistema democrático, para un sistema político. Es decir, encontrar otras vías alternativas al voto para definir correlaciones de fuerza, para decidir cosas importantes, estamos arruinados. Pero otro de los elementos importantes en los procesos electorales era, de alguna manera, el valor de las encuestas en lo que significa el control ciudadano, el control de la amplitud de información que puedas tener, la posibilidad de comparar, de ver, de estar informados. Yo recuerdo muy bien, y tú te debes acordar también, Jimena, que incluso antes de los datos del Tribunal Supremo Electoral, en ese entonces Corte Nacional Electoral, eran los medios de comunicación los que te daban los resultados a boca de urna o por conteo rápido, y en la mayoría de los casos no diferían, ¿no?, del final. Era un puntito y medio, no había una mayor diferencia, y las redes competían en ser las más veraces en el tema de esa información. O los primeros en dar la información. O dar la información. Hoy eso se está matando, porque, a ver, no puede ser. Yo te puedo entender de que diferentes encuestas puedan tener diferente metodología, etc. Pero vamos a suponer que una encuesta es la fotografía de un determinado momento. Le vamos a sacar foto a Jimena. Entonces, yo te saco una foto y de repente apareces con 20 kilos menos, en el mismo ángulo. Te tomo en el mismo momento o simultáneamente la foto y apareces con 30 kilos más, ¿no? ¿Quién está fallando ahí? ¿Jimena? ¿Jimena está muy movediza? ¿Pasó algo? No, el fotógrafo está mal. Y eso es lo que nos está sucediendo en este momento con el tema de las encuestas. Tenemos diferentes encuestas que son tomadas en el mismo rango de tiempo. Se supone que el alcance urbano-rural podría ser el mismo, y los resultados son completamente diferentes y distintos. Y eso hace indudablemente que el ciudadano diga, a ver, un ratito, esta encuesta fue tomada entre esta fecha y esta fecha y me arroja este resultado, y esta otra encuesta fue tomada entre esta fecha y esta otra fecha, que es similar, y me da otro resultado. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Dice, encuestas, ¿para qué creerlas? Claro, porque hay algunas que hacen a 2.000 personas y otras a más de 14.000. Por supuesto. Carlos, ¿qué opinas tú de eso? Pues sí, a las cosas que ha manifestado Marcelo, quien ha puesto en entredicho el valor del voto no es precisamente el ciudadano, ni es una decisión, sino es una acción gubernamental que nos ha llevado a aquello. Es el presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, Álvaro García Linera, que han desconocido la voluntad popular expresada el 21 de febrero. O sea, no fuimos los ciudadanos los que dijimos queremos ir a un referéndum para dirimir acerca de si usted debe ser candidato o no. Fue una idea del Movimiento al Socialismo y perdieron en esa consulta.
Por lo tanto, es decir, el grave error lo cometió, o sea, quien está deteriorando la democracia es el partido de gobierno, porque los bolivianos creemos en la democracia, hemos recuperado la democracia, creemos en el valor del voto, y quien se está burlando de todo eso es el partido de gobierno, por un lado. El tema de las encuestas, como bien dice Marcelo, cuando hay muchas encuestas, aunque no creo que hagan una valoración acerca de la ficha técnica a los ciudadanos, lo que sí se muestran desconcertados ante los resultados de las encuestas. Pocos son los que entran a profundizar si unas encuestas han sido hechas con 2.000 o con 14.000. Lo que yo he podido medir en los diversos espacios donde puedo dar clases es que la censura que se le ha impuesto a Tu Voto Cuenta y a la Universidad Mayor de San Andrés, y en el fondo también a la Iglesia Católica Boliviana, ha despertado mayor curiosidad y una reacción adversa. Claro, ahí sí tuvo un efecto boomerang. Claro, por supuesto que sí. Primero porque ha despertado la curiosidad, gente que no estaba interesada en política empezó a sacar conclusiones, o sea, no les gusta esta encuesta porque no le favorece al gobierno. Y otras encuestas que no tienen, que son obviamente empresas encuestadoras de reciente creación o que tienen filiales en el exterior, no se les hace ningún tipo de censura, más bien se las promueven, y ya yo creo que se las publican, que eso es lo peor. Se han perdido la credibilidad. Y el Tribunal Supremo Electoral se hace loco. Claro, o sea, han perdido la credibilidad, claro. Marcelo, y finalmente los partidos de gobierno tienen, los partidos tienen en general una actitud respecto a las encuestas. Si los favorecen, por supuesto que las comentan, y si les son desfavorables, prefieren ignorarles, y eso es lo que ha hecho el gobierno. También la censuran, o sea, el partido de gobierno lo que ha hecho es censurar la encuesta de Tu Voto Cuenta de las universidades bolivianas, y está promoviendo otras encuestas donde obviamente lo favorecen, ¿no? Sí, pero además lo peor de todo, y aquí hay un elemento adicional al tema de las encuestas, que por supuesto es despreciable que se censuren de la forma en la que se ha censurado a nuestra superior casa de estudios y a este medio de comunicación que en la noche no pudo hacer un programa de debate en relación al tema de las encuestas, es el hecho del actuar del mismo Tribunal Supremo Electoral. Te dice, señores, las encuestas no autorizadas no pueden ser publicadas, no pueden ser públicas por los medios de comunicación masivos. Reproducidas porque les claro, amedrentan con una posible claro, multa, sanciones. Ese es el gran problema. Pero aún en eso, el Tribunal Supremo Electoral se hace loco porque las encuestas del CELAC, que no tienen ni siquiera autorización del Tribunal Supremo Electoral para circular, para ser difundidas, son publicadas por cambio. Sí, señor, hemos mostrado eso. ¿No? Son publicadas por cambio. Es decir, oye, el Tribunal Supremo Electoral es pronto y rápido para acusar, para estar encima de algunos medios, y se hace loco para estar encima de los otros. Claro, la pregunta es a los señores del Tribunal Supremo Electoral, ¿se van a atrever a meterle una multa a cambio? ¿Por qué no lo harían? Deberían hacerlo, ¿verdad? Pero sabemos por qué no lo van a hacer. Bueno, acá, ¿qué pasa con la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué pasa con el ciudadano que tiene que ir a emitir su voto debidamente informado, con todas las condiciones democráticas que nos puede permitir para ir a acudir con el voto? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Más incertidumbre? Por supuesto que sí. Las decisiones azarosas y las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral están generando una profunda incertidumbre. Hay un reclamo permanente de líderes de la sociedad civil pidiendo la renuncia de los vocales, porque los vocales del Tribunal Supremo Electoral, por si acaso, para que esté adecuadamente enterada la ciudadanía, todos han sido nombrados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Incluso hay un vocal del Tribunal Supremo Electoral que es una designación directa del señor presidente Evo Morales. Lucy Cruz. Entonces, y luego estos miembros que han sido nombrados todos por una asamblea, por una mayoría partidaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, además toma decisiones que primero van contra el sentido común,
tienden a favorecer al partido de gobierno, comenzando desde la convocatoria a la aprobación de la ley de organizaciones políticas, la convocatoria de elecciones primarias, que todo ha sido desde un primer momento para legitimar la candidatura del presidente Evo Morales y Álvaro García Linera para que sean vinculantes. Y luego se metieron en un problema, porque no podían renunciar, y luego se planteó el problema del derecho, y ahí seguimos teniendo problemas con dos candidaturas, ¿no? En fin, han sido medidas muy equivocadas que sí, el resultado ha sido una gran incertidumbre. La ciudadanía no cree que este proceso electoral esté siendo llevado por árbitros imparciales. Y peor todavía, hasta se han arrogado el derecho de interpretar convencionalidad, imagínate eso, ¿no? Es decir, a ver, la ley de organizaciones políticas, que estaba muy mal planificada, que te dejaba vacíos jurídicos, te imposibilitaba en los hechos la sustitución de candidaturas. No podía sustituirlas. Ahora, volviendo al tema... Perdón, pero termino con esto. Marcelo. El Tribunal Supremo Electoral, no sé si tomándose ciertas atribuciones, interpreta incluso la convencionalidad. Dice, señores, hasta aquí la ley de organizaciones políticas. De aquí en adelante ya no sirve. Así es. Vamos a aplicar otra ley, la ley del régimen electoral, y vamos a respetar el derecho humano que tienen los candidatos a renunciar, ¿no? O sea, imagínate eso. Yo diría, a ver, ya tenemos indicios, además declaraciones muy firmes, de que el censurar las encuestas es violatorio de los derechos humanos. ¿Por qué en este momento de facto el Tribunal Supremo Electoral dice, señores, este reglamento lo dejo sin efecto y esta parte de la norma no la aplico porque está violando el derecho? Para ciertas cosas sí me puedo atribuir el cese de la norma, pero para otras cosas no. Bueno, una última pregunta y una respuesta muy breve porque ya me pasé del tiempo. El objetivo de las encuestas, dicen algunos, que es que el grupo de indecisos o los que no saben que van a votar apuntan al que está por encima, porque uno apuesta a ganador. Sin embargo, si tenemos dos encuestas tan diferentes, una sobredimensionada con más de 20 puntos de diferencia, otra donde la diferencia es mínima, la posibilidad de una segunda vuelta, ¿cumplen su rol específico las encuestas ante el ciudadano indeciso? Por ejemplo, brevemente, Marcelo, contigo y finalizo con Carlos. No, ya no. Ya no sirve. Hay un elemento fundamental, ¿no? Es el ruido, lo saben muy bien los comunicadores, ¿no? Es decir, interesante hubiese sido hasta como estrategia, ¿no? El hecho de tenerte 2 o 3 encuestas bien paradas, ¿no? En el hecho, puede ser de las tendencias que tú quieras, pero que te den tipo de información. Pero lo malo es de que tienes en este momento saliendo 9, 10 encuestas casi simultáneamente, con diferentes alcances. Alcances nacionales, alcances urbano-rural, alcances de capitales, que te dan diferentes tipos de resultados. Por eso la apuesta de la UNSA fue importantísima. El tipo de muestreo, el lugar donde se iba y la dimensión de la toma de muestra, que era más de 14.000 encuestas, ¿no? Ese tema era grandísimo. Muy bien. Ahora, ante el ruido, lo que hace el ciudadano, lo que tienes es un ciudadano confundido. Exacto. ¿Qué era lo que querían buscar en el fondo el partido de gobierno? Es decir, suministrar tanta información que el ciudadano ya no sepa precisamente cómo tomar una decisión. Es parte de la estrategia gubernamental generar esta confusión. Si vota en blanco le favorece al MAS. Sí, eso es otro tema de discusión, pero en temas de campañas hay los dos fenómenos, querida Jimena, de que según las encuestas hay quienes sostienen que eso favorece al voto a ganador, se llama, pero también hay otro tipo de reacción, el ponerse del lado del débil, que se llama el voto debajo de la alfombra, o lo que se llama también el voto oculto, ¿no? Que le hacen creer al poder que van a votar por él, pero después la ciudadanía le da una respuesta contundente y negativa, ¿no? Son efectos que se presentan se han presentado en otros contextos, y en Bolivia sí, estas encuestas que se publican, además de generar confusión, desorientación en la ciudadanía, precisamente para generar un ruido provocar reacciones en la ciudadanía, hay estos dos efectos. A veces se produce este efecto del voto a ganador, o el voto para el débil, el voto oculto. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Ustedes han sido muy amables en la apertura de toda esta semana, donde obviamente tendremos un mare magnum informativo que no nos va a distraer y seguiremos de aquello con la que es esencial, que es el incendio.
que Pues sí. todavía continúa. La tragedia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jimena. Gracias. Y bueno, con el tema de la censura, qué gran expectativa y audiencia tiene ahora TVU, más que antes. Vámonos a la pausa y ya volvemos.